Hay una verdad incómoda que pocos se atreven a decir en voz alta: ser inteligente no siempre es una ventaja. En un mundo donde parecer importa más que ser, pensar demasiado, cuestionarlo todo y ver lo que otros no ven puede convertirse en un motivo de aislamiento. No porque estés equivocado, sino porque simplemente estás mirando desde otro lugar. Un lugar más profundo. Más complejo. Más solitario. Las personas inteligentes, muchas veces, sienten que no pertenecen. Que van por la vida con un leve desajuste, como si hablaran un idioma distinto al del resto. Son los que notan detalles que otros ignoran. Los que no se conforman con una explicación superficial. Los que sienten que algo no encaja, incluso cuando todo el mundo a su alrededor dice que está bien. Y ese rasgo, que en esencia es un don, puede convertirse en una maldición si no se entiende. Porque la inteligencia real, esa que observa, que analiza, que duda, no siempre es cómoda. Y lo que incomoda, suele ser rechazado. Por eso no es raro que las personas más lúcidas experimenten rechazo, no solo de otros, sino de sí mismas. Porque empiezan a creer que hay algo mal en ellas, que sentir diferente es un error. Que ver más allá es una forma de estar rotos. Pero no es así. Lo que ocurre es que la inteligencia profunda no se adapta fácilmente a una sociedad diseñada para lo rápido, lo simple, lo que no cuestiona. Una sociedad que celebra la apariencia de saber, pero castiga la incomodidad de pensar. Que premia al que se ajusta, pero sospecha del que propone algo distinto. Y entonces, los inteligentes se sienten fuera de lugar. Como si su mente, tan capaz de ver los matices, los detalles, los riesgos, fuera una barrera en lugar de una herramienta. Muchos aprenden a disimular. A callar sus ideas. A fingir que no ven lo que ven. A encajar. Pero eso tiene un costo. Porque vivir negando lo que eres, es una forma lenta de desaparecer. Y tarde o temprano, esa contradicción explota. A veces en forma de ansiedad. A veces como tristeza. A veces como una desconexión profunda con todo lo que antes parecía tener sentido. Por eso, este video no es una guía para volverse más inteligente. Es una invitación a entender lo que significa serlo. A reconocer que no estás solo. Que si has sentido que no encajas, no es porque haya algo mal en ti, es porque el mundo, muchas veces, no está preparado para quienes lo ven con otros ojos. Y eso no debe hacerte sentir menos. Al contrario. Debe ser el punto de partida para dejar de esconderte. Para comprender que tu manera de pensar, aunque distinta, es valiosa. Que la soledad que sientes, en realidad, es un reflejo de tu profundidad. Y que entender esto puede marcar la diferencia entre vivir como un error, o como una rareza poderosa. Quédate. Porque vamos a hablar de por qué la inteligencia incomoda. ¿Por qué la sociedad rechaza, a veces sin querer, a quienes más podrían aportarle? Y sobre todo, cómo convertir esa incomodidad en una fuerza que te devuelva a ti mismo. Desde tiempos antiguos, quienes piensan demasiado han sido observados con recelo. Sócrates fue condenado a muerte no por robar, matar o traicionar, sino por hacer preguntas. Por obligar a pensar a quienes preferían la comodidad de las ideas heredadas. Su destino reveló algo que aún hoy permanece vigente: pensar diferente puede ser visto como una amenaza. La inteligencia, lejos de ser siempre celebrada, muchas veces incomoda. No porque el inteligente se imponga, sino porque su sola presencia desnuda las contradicciones de quienes lo rodean. En lugar de admiración, lo que suele recibir es sospecha, aislamiento o rechazo silencioso. Friedrich Nietzsche decía que no hay verdades, solo interpretaciones. Y el problema aparece cuando alguien es capaz de ver más interpretaciones de las que el entorno está dispuesto a aceptar. Cuestionar lo establecido no es algo que se recompense. Es algo que, en muchos casos, se castiga. No con violencia abierta, sino con exclusión, con la etiqueta de complicado,
con miradas que insinúan que sería mejor hablar de otra cosa. Quien ve más, carga más. Y no hay cómo explicarlo sin parecer arrogante, la mayoría no quiere ver lo que duele. Y la inteligencia, por su propia naturaleza, conduce a enfrentarse a esas verdades incómodas. Dostoyevsky escribió que el hombre lo soporta todo, menos el sufrimiento de no entender. Pero entender demasiado también es un tipo de sufrimiento. Porque se pierde la inocencia, se pierde la ligereza, se pierde la posibilidad de simplemente seguir el ritmo de una vida sin preguntas. El mundo es más fácil de habitar cuando se aceptan las cosas tal como vienen. Pero las personas inteligentes no pueden evitar mirar detrás de la cortina, y lo que encuentran muchas veces no es bonito. Esa mirada más profunda los lleva a desconectarse del entusiasmo superficial, a evitar conversaciones banales, a sentirse extraños en celebraciones donde todos fingen alegría. No porque no quieran disfrutar, sino porque todo les resulta demasiado obvio, demasiado mecánico, demasiado vacío. Y ahí comienza la soledad. No la física, sino la intelectual. Estar rodeado de personas y, sin embargo, sentirse solo. Porque hay pensamientos que no se pueden compartir sin provocar incomodidad. Hay temas que no se pueden mencionar sin parecer pedante. Hay intuiciones que es mejor callar para no convertirse en el aguafiestas. Simone de Beauvoir escribió que el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. Esta frase, aunque referida a estructuras sociales, también se puede aplicar al rechazo que enfrentan las personas inteligentes. A veces, quienes las aíslan no son los poderosos, sino los comunes. Los que se sienten amenazados por una mente que no se conforma. Porque cuando alguien piensa distinto, sin decir una sola palabra ya está cuestionando al grupo. Y nadie quiere sentirse cuestionado. Por eso, ser inteligente puede convertirse en un peso, no porque la inteligencia sea un defecto, sino porque el entorno no está preparado para recibirla sin defensas. Lo más doloroso de todo esto es que muchas personas inteligentes aprenden, con el tiempo, a esconder lo que son. A disimular su profundidad. A fingir que no entienden tanto. No por miedo, sino por cansancio. Porque es agotador habitar un mundo que constantemente te pide que seas menos de lo que eres para encajar. Ser inteligente, en muchos casos, es como hablar un idioma que pocos comprenden. No se trata de saberse más, sino de sentir distinto. Ver el mundo como una obra con demasiados hilos ocultos, mientras otros solo se fijan en la superficie. Albert Camus escribió que la inteligencia consiste en no traicionar lo que uno es. Pero, ¿cómo sostenerse fiel a uno mismo cuando ser uno mismo significa estar siempre un paso más allá, más despierto, más incómodo? La mayoría busca el confort, la estabilidad, la ilusión de control. La inteligencia, por el contrario, rompe esas ilusiones. No deja descansar, no permite dejarse llevar sin más. Es como una conciencia que no se apaga nunca. Y eso no siempre se agradece. En una conversación superficial, una mente aguda se convierte en un espejo que refleja lo que otros no quieren ver. No por arrogancia, sino por naturaleza. Porque el pensamiento profundo no sabe quedarse callado. No puede fingir que todo está bien cuando algo no encaja. Es un mecanismo que analiza, que conecta, que cuestiona, incluso cuando no quiere hacerlo. Y ahí, una vez más, aparece el conflicto. La inteligencia puede ser interpretada como incomodidad, como soberbia, como rareza. La sociedad tiene sus normas invisibles, no pensar demasiado, no cuestionar en exceso, no ver lo que a nadie le conviene ver. Y quien rompe esas reglas tácitas, se convierte en un cuerpo extraño. Hay algo casi trágico en eso. Porque el deseo natural de todo ser humano es pertenecer. Pero las personas inteligentes, a menudo, sienten que para pertenecer deben traicionarse. Deben reír cuando no les da gracia, seguir la corriente cuando saben que está equivocada, celebrar cosas que para ellas no tienen sentido.
¿Y cuántas veces se puede hacer eso antes de sentirse vacío? Arthur Schopenhauer decía que la soledad es el destino de todas las mentes excepcionales. Lo decía no como un castigo, sino como una consecuencia inevitable. Quien ve más, se aparta. No por desprecio, sino porque necesita silencio para pensar, espacio para sentir, profundidad para ser. Pero eso también pesa. Porque por muy inteligente que seas, sigues siendo humano. Y el humano necesita contacto, reconocimiento, vínculo. ¿Cómo se equilibra eso? ¿Cómo se es fiel a la propia profundidad sin dejar de estar en el mundo? Es una tensión constante, y quizás por eso muchas personas inteligentes sienten una nostalgia que no saben nombrar. Una especie de tristeza que no viene de algo específico, sino de la sensación de no encajar del todo en ningún sitio. Es una melancolía silenciosa, casi invisible, pero constante. Porque todo les resuena más. Una palabra mal dicha, un gesto incoherente, una injusticia normalizada. Donde otros pasan de largo, ellas se detienen. Donde otros olvidan, ellas recuerdan. Donde otros se adaptan, ellas dudan. En un mundo donde lo inmediato es ley, pensar demasiado se vuelve una forma de resistencia. La inteligencia profunda no se lleva bien con la prisa, con las respuestas rápidas, con las conversaciones que terminan antes de empezar. Y eso puede ser un problema, porque vivimos en una época que glorifica la velocidad y castiga la pausa. Nietzsche escribió que la madurez del hombre es haber vuelto a encontrar la seriedad con la que jugaba cuando era niño. Pero la mayoría, en su adultez, ha perdido esa seriedad interior. Se vive desde la distracción, desde la evasión. Quien observa con atención, quien se toma el tiempo de entender lo que hay detrás, es visto como alguien complicado. Cuestionar es mal visto. Profundizar incomoda. La mente inteligente no solo ve los hechos, sino sus consecuencias. No solo ve lo que ocurre, sino lo que implica. Y por eso muchas veces se adelanta. Intuye, analiza, percibe lo que otros aún no notan. Pero ¿qué pasa cuando adviertes algo y nadie más parece preocuparse? Terminas sintiéndote fuera de sintonía. Como si hablaras desde el futuro a personas que aún están en el presente. Esa sensación genera aislamiento, no físico, necesariamente. Puedes estar rodeado de gente, incluso ser querido, y aún así sentirte solo. Solo en la forma de pensar. Solo en la forma de sentir. Porque las conversaciones comunes no siempre alcanzan. No porque creas ser más que otros, sino porque necesitas algo más, una conexión real, una escucha atenta, una pregunta sincera. Y eso escasea. La mayoría repite lo que oye, no lo que piensa. La mayoría responde, no reflexiona. Quien piensa distinto se vuelve una anomalía. Y no hay nada más desconcertante para un grupo que una anomalía que no puede controlar. Platón lo expresó con crudeza en su mito de la caverna. Aquel que logra salir de la oscuridad y ver la luz del conocimiento, al regresar es rechazado por quienes aún están encadenados. No quieren que les digan que lo que ven no es real. No quieren que alguien les muestre otra perspectiva. Prefieren el confort de la sombra que conocen, al esfuerzo de mirar con otros ojos. En ese mito está contenida una gran verdad. Muchas personas inteligentes, por querer compartir lo que han descubierto, terminan siendo expulsadas simbólicamente, no porque sean malas, ni porque no comuniquen bien, sino porque decir la verdad es un acto que desafía estructuras. Y las estructuras, incluso las mentales, se defienden. No todos resolvemos ecuaciones. No todos citamos filósofos. No todos hablamos con las palabras correctas, ni escribimos frases brillantes. Pero todos, absolutamente todos, somos inteligentes en algo. Y quizás lo más trágico es que esa forma única de ser sabios a veces nunca ve la luz. Porque desde pequeños nos enseñaron que solo cuenta lo que se puede medir. Que la inteligencia es un número, un diploma, un título enmarcado.
que si no encajas en ese molde, entonces no eres suficiente. Y así crecemos, creyendo que lo que somos no alcanza, que lo que sentimos no importa, que lo que nos hace únicos no tiene valor. ¿Cuántas veces se ha confundido la timidez con torpeza? ¿Cuántas veces se ha ridiculizado al que habla lento, al que duda antes de responder, al que prefiere escuchar? ¿Cuántas veces alguien con una imaginación brillante ha sido tachado de distraído, de raro, de inútil? ¿Cuántas veces se ha enterrado una sensibilidad preciosa bajo la presión de ser normal? Lo que más duele no es que no te entiendan, lo que más duele es empezar a creer que tal vez ellos tienen razón. Y así, día a día, te vas alejando de ti. Silencias lo que piensas. Apagas lo que sientes. Y te adaptas. Porque adaptarse es más fácil que cargar con el peso de la diferencia. Pero en lo profundo, esa luz sigue viva. En la persona que encuentra sentido en los pequeños detalles. En la que consuela sin palabras. En quien transforma el dolor en arte. En quien no sabe cómo explicarlo, pero lo siente todo más que los demás. ¿No es eso también una forma de inteligencia? ¿No es sabio quien entiende el corazón humano, aunque no pueda explicarlo con lógica? Howard Gardner lo dijo, hay muchas inteligencias. La emocional. La musical. La corporal. La interpersonal. La espiritual. Pero el sistema no las reconoce. Y por eso, tantos genios caminan entre nosotros sin saber que lo son. Es posible que tú seas uno de ellos. Que hayas crecido creyendo que no eras brillante, cuando en realidad solo estabas rodeado de personas que nunca supieron dónde mirar. No era tu luz la que fallaba. Era su ceguera. No era tu forma de pensar la equivocada, era la rigidez de un entorno que no supo recibirte. No hay nada más triste que un niño que deja de intentar brillar porque nadie aplaudió su primer destello. Pero hay algo más poderoso aún, cuando un adulto decide volver a encenderse, sin pedir permiso. Cuando alguien, después de tanto silencio, elige recuperar su voz. Y si estás escuchando esto, tal vez sea ese momento para ti. Hay una soledad que solo conocen las mentes que no descansan. No es la soledad de estar sin compañía, es la de sentir que nadie te entiende del todo. Que tus pensamientos van más rápido que tus palabras. Que mientras otros celebran la superficie, tú no puedes evitar mirar lo que hay debajo. Cuestionas. Analizas. Desarmas cada emoción, cada mirada, cada silencio. Y eso, que podría parecer un don, a veces se convierte en un castigo. Porque cuanto más entiendes, más difícil se vuelve vivir en un mundo que solo quiere que obedezcas sin pensar. Ser inteligente, de verdad, no siempre es una bendición. A veces, es una carga. Porque ves las contradicciones. Porque notas las mentiras antes de que las digan. Porque entiendes lo que otros apenas presienten, y eso te aísla. ¿Cómo encajar en un lugar donde lo profundo incomoda? ¿Cómo no sentirte solo cuando lo que para ti es evidente, para los demás ni siquiera existe? Sócrates fue condenado por hacer pensar a otros. Galileo fue silenciado por ver más allá del cielo. Pessoa escribió que el precio de tener conciencia es vivir con una tristeza que los ignorantes jamás sentirán. Y tú, que estás escuchando esto, tal vez también hayas sentido ese peso. El de callar lo que sabes para no incomodar. El de esconder tu forma de ver el mundo para no parecer arrogante. El de fingir que no te duele lo que otros ni siquiera notan. Pero aún así sigues buscando. Sigues observando, en silencio. Sigues preguntándote si hay alguien más que sienta como tú. Y lo hay. Tal vez no lo conozcas aún, pero existe. Y si algo tienen en común las almas inquietas es que, aunque se pierdan muchas veces, siempre encuentran el camino de regreso a sí mismas. Esa incomodidad que sientes no es un defecto. Es una señal. Estás despierto en un mundo que prefiere dormir. Estás viendo con claridad donde otros solo miran.
Y aunque eso duela, también es hermoso. Porque tu mente es un universo, incluso si nadie más ha aprendido a navegarlo. No apagues tu fuego para que otros se sientan cómodos en la oscuridad. No disminuyas tu profundidad para encajar en lo superficial. Hay belleza en pensar distinto. Hay valor en sentir tanto. Y aunque no siempre lo parezca, el mundo necesita más personas como tú. Personas que, aun con el corazón cansado, siguen intentando comprender lo incomprensible. Personas que, a pesar de haber sido rechazadas, no dejan de ser luz. Ahora, después de entender por qué ser inteligente a veces puede sentirse como un peso, es momento de transformar esa realidad. Porque la inteligencia, en cualquiera de sus formas, es un regalo que merece ser honrado y cultivado, no escondido ni rechazado. Primero, aprende a aceptar tu propia forma de pensar y sentir. No necesitas encajar en los estándares ajenos para ser válido. La aceptación es el primer paso para liberarte del juicio externo y comenzar a valorarte como realmente eres. Dedica unos minutos al día para reconocer tus cualidades únicas, sin compararte con nadie más. Segundo, encuentra tu tribu. No estás solo, aunque a veces lo parezca. Busca espacios, ya sea en persona o en línea, donde se valore la diversidad de pensamiento y sensibilidad. Rodéate de personas que celebren tus ideas, que respeten tus silencios y que te impulsen a crecer sin pedirte que cambies tu esencia. Ese apoyo es fundamental para que la inteligencia que llevas dentro florezca. Tercero, comunica con paciencia y autenticidad. A veces, el rechazo no es por lo que dices, sino por cómo lo dices o por el miedo que genera lo diferente. Aprende a expresar tus ideas con claridad, pero también con empatía. Escuchar es tan importante como hablar. Al hacerlo, crearás puentes donde antes había muros. Cuarto, cultiva la humildad intelectual. La verdadera sabiduría no está en tener siempre la razón, sino en estar dispuesto a aprender y a cambiar. Reconocer tus límites te hará más fuerte, no menos inteligente. Los grandes pensadores, como Sócrates, nos enseñaron que la humildad es la base del conocimiento. Quinto, protege tu bienestar emocional. La sensibilidad que acompaña a la inteligencia puede ser un arma de doble filo. Aprende a cuidar tu mente y tus emociones, establece límites saludables y busca apoyo cuando lo necesites. Meditar, escribir o simplemente darte espacio para ti mismo puede marcar la diferencia. Finalmente, no te rindas. La historia está llena de personas que fueron incomprendidas y rechazadas, pero que cambiaron el mundo precisamente por no renunciar a su forma de ser. Tú también tienes ese poder. Reconoce tu valor, abraza tu inteligencia y conviértete en el arquitecto de tu propia vida. Estos pasos no son mágicos ni inmediatos, pero si empiezas a aplicarlos hoy, poco a poco transformarás la relación que tienes contigo mismo y con el mundo. Recuerda, ser inteligente no es un castigo, es una oportunidad para hacer las cosas de manera diferente y mejor.